Bueno, estuvimos hablando entonces de lo que son los sistemas a lazo, de lo que son los sistemas a lazo abierto y a lazo cerrado, y hablamos de las distintas señales que se ven involucradas. Ahora vamos a ver si podemos a esto agregarle o relacionarlo con algo físico, ¿sí? En principio, vamos a tomar un ejemplo muy sencillo, que es el de un motor de corriente continua jovista. Un motorcito muy económico, de 9 voltios, y vamos a hacer un experimento con el fin de clarificar los conceptos y las ideas relacionadas a un sistema a lazo abierto y un sistema a lazo cerrado. ¿Qué vamos a usar? Bueno, vamos a usar un motor de DC, un motor de corriente continua como nuestra planta. Vamos a usar un encoder como sensor. Vamos a usar un driver y vamos a usar un Arduino Uno. De acá me imagino que al motor lo conocen, al Arduino también hemos visto que más o menos, por lo menos de oído lo tienen. Yo les voy a explicar qué es un encoder y qué es un driver, para que sepamos todos de qué estamos hablando. Como software vamos a usar Visual Studio Code con Platformio, que no sé si la conocen, pero es como una extensión del Visual Studio pensado para hacer software de IoT, Internet de las Cosas, multiplataforma. Es genial. Yo apenas si rasco la superficie de eso, ¿no? Y vamos a usar también el IDE de Arduino para ver algunos gráficos. Entonces, ¿qué componentes tenemos? Dijimos, tenemos nuestro Arduino Uno, que va a ser el encargado de generar una pequeña tensión, ¿sí? Va a ser el encargado de generar nuestra acción de control. La acción de control va a salir de acá. Ahora, nosotros vamos a mover un motor, que en este caso es chiquito, es de 9 voltios, pero podría ser grande. Al microcontrolador no le alcanza, en general manejan tensiones y potencias muy bajitas. Entonces, no les alcanza la energía para mover un motor de ninguna naturaleza. Por eso normalmente tenemos que poner en el medio lo que conocemos como driver. El driver básicamente lo que hace es toma la señal de baja potencia que genera el controlador y lo transforma en una señal de alta potencia para manejar al motor. La salida del motor la vamos a tener que medir de alguna forma, ¿sí? Vamos a tener que ver qué está pasando acá. Para medir esa salida, lo que vamos a usar es un elemento conocido como encoder. El encoder transforma el giro del rotor en un tren de pulsos, o en dos trenes de pulsos que puede ser leído por el microcontrolador, ¿sí? Y acá adentro va a estar la señal de referencia, el comparador, o sea, todos los elementos que nombramos hace un ratito como componentes de un sistema de control que no están en este dibujo, entonces van a estar acá adentro. Para simplificar, el motor y el sensor, que es el encoder, suelen estar incluidos como en el mismo cuerpo, ¿sí? Y aparece una cosa como esta. Eso es lo que van a ver ustedes en en el hardware que tengo yo, ¿sí? El encoder que tiene un disquito asociado al eje del rotor. ¿Cómo funciona? ¿Qué es y cómo funciona? Bueno, el encoder es un sensor básicamente de posición que digitaliza la señal
de la rotación del motor. Ahora, como yo encontré que acá hay un video en este link donde está muy bien explicado y es bastante cortito. Si les parece, les copio ahora este link en el chat, lo ven, nos tomamos 5 minutos para verlo y después volvemos. Bueno, entonces en este video hemos podido ver lo que es un encoder. Básicamente es un sensor que transforma el giro del rotor en un tren de pulsos con el cual el microcontrolador puede determinar cuánto avanzó el rotor y en qué sentido también. En este caso vamos a hablar de un encoder incremental, no un encoder absoluto, sino uno incremental. Eso es lo que tiene montado el sistema, el motorcito que tengo acá al lado y que les voy a mostrar ahora a continuación. Y ahora bien, ¿qué es un driver? ¿Qué es un driver? ¿Qué es el otro elemento que puede ser nuevo para ustedes? Bueno, básicamente es un amplificador de tensión y de corriente. O sea, toma una señal de tensión chiquita y la transforma en algo más grande y más poderoso. Y además funciona también como de la misma forma que funcionan los drivers en una computadora, ¿no? Que independizan el sistema operativo del hardware, ¿sí? Bueno, acá pasa más o menos lo mismo. El driver independiza al controlador, al Arduino, de la tecnología del motor. Porque hay motores de distintas, dentro de las cosas que usamos para los sistemas de control, se usan distintas tecnologías de motor. El DC, el de corriente continua, que es el más común, el motor paso a paso, que es este stepper, los motores brushless. Cada una de esas tecnologías tiene un principio de funcionamiento distinto. Entonces, nosotros, si no tuviéramos los drivers, deberíamos escribir un software diferente para cada tipo de motor. En cambio, con el driver podemos usar para cualquier tecnología el mismo software. ¿Por qué? Porque el driver se va a encargar de recibir una orden, recibir una señal de la acción de control y transformarla en lo que la tecnología del motor requiera. Y es más, en algunos casos hasta son capaces de proveer aislación eléctrica para no tener relación cuando la tensión de actuación es muy grande, ¿sí? Es ideal mantener el controlador, que es la parte que por ahí puede estar más cerca de las personas, aislada eléctricamente de la etapa de potencia. Bien. A ver cómo quedó esto. Vamos a hacer dos encuestas. A ver cómo nos va. Bueno, entonces, ahora que sabemos qué elementos tenemos dentro de nuestro sistema, nuestro experimento, y qué hace cada uno, vamos a ver si los podemos hacer operar a lazo abierto y a lazo cerrado, ¿sí? Acá repito las definiciones que vimos recién, pero vamos a pensar en esto ahora. ¿Cómo funciona este sistema de control a lazo abierto? Bueno, lo que vamos a tener es nuestra planta, que va a estar compuesta por el driver y el motor. A la salida del motor vamos a tener posición o velocidad, cualquiera de las dos cosas vamos a poder medir, posición del eje, y vamos a tener un controlador que va a ser el encargado de, bueno, de generar esta acción de control, ¿sí? La entrada va a ser tensión, la salida va a ser posición o velocidad. Vamos a pasar ahora entonces
al código que se va a encargar de hacer esto. Bien, entonces, esto que tenemos acá es el código que va a estar corriendo adentro de nuestro Arduino. Mi idea es que usemos este código como base para después hacer muchas cosas más, ¿sí? A lo largo de la materia. Entonces lo vamos a ir haciendo crecer. ¿Qué tenemos? Y tenemos, por ejemplo, de las cosas que nos interesan, tenemos un struct que se llama señales, donde vamos a agrupar todas las señales de las cuales hemos estado hablando. Por ejemplo, en R vamos a poner la referencia, en I la posición de salida, en V la velocidad de salida, en E el error y en U la acción de control. Y después vamos a tener algunas funciones auxiliares. Esta lo único que hace es parpadear un LED, me indica a mí que el Arduino está vivo, ¿sí? Porque si no, no tengo forma de saber qué es lo que está pasando ahí. Esta clase motor es una que escribí yo justamente para manejar el driver, ¿sí? Por ahora para nosotros puede ser transparente. Y esta otra clase encoder lo que hace es contar los pulsos que van entrando y a partir de ahí determinar la posición del eje. Lo que sí es importante que sepan es que cada vez que el Arduino se resetea, este encoder vuelve a cero, la cuenta vuelve a cero porque es un encoder incremental, ¿sí? No es un encoder absoluto. Después hay una función que es llamada telemetría, esta función de acá, que lo que va a hacer es enviar cada un cierto intervalo de tiempo, que está fijado por esto, manda por el puerto serie del Arduino estas señales que habíamos definido acá. ¿Cómo funciona después un Arduino? Bueno, tiene dos funciones principales. Una que se llama setup, que se ejecuta una única vez, ¿sí? Esta es una función de inicialización. Y luego tenemos una función que se llama loop, que es la que se ejecuta hasta el infinito. O sea, se van ejecutando cada una de estas del código. Cuando llegamos acá abajo, vuelve para arriba. ¿Sí? ¿Qué tiene este código? ¿Qué tiene este código? Quiero empezar con el de lazo abierto. Acá estamos. No, perdón. Acá estamos. La idea es voy a usar siempre el mismo software de base, pero le voy a ir agregando cierta complejidad. Entonces, por ejemplo, para este primer sistema que quiero que esté trabajando a lazo abierto, lo que tenemos es, dentro de ese loop, fijo la acción de control en 9 voltios, y luego yo podría directamente ejecutar estas dos líneas de acá para hacer que el motor se mueva. ¿Qué pasa? ¿Por qué hay dos líneas acá y hay una conversión en la línea 51? Porque la salida de esta acción de control es un float, ¿sí? Es un float. Pero la salida del Arduino es una salida especial que se llama PWM, de la cual podemos hablar más adelante, pero básicamente lo que hace es entregar un número entero entre menos 255 y más 255, que equivale a más 9 y menos 9 voltios. Entonces, tengo que transformar en esta línea, estoy transformando el valor de U
en un valor entero entre más 255 y menos 255. Y con eso sí puedo hacer que el motor gire. Aparte de eso, en esta línea, en la línea 50, estoy registrando la salida. ¿Sí? Estoy leyendo el encoder para registrarla. ¿Por qué? Bueno, porque me interesa verla. ¿Dónde la voy a mostrar? Cuando llame a telemetría, que es una señal, es una función, perdón, que se va a ejecutar cada 100 milisegundos. En realidad la función se ejecuta, por acá pasa siempre, pero cada 100 milisegundos va a estar entregando por el puerto serie estos valores de acá, de la línea 80 al 87, que básicamente es el valor de la salida I, o sea, posición, velocidad y la acción de control. Vamos a ir viéndolas de a una, las vamos a poder graficar en el IDE, pero en principio vamos a poner esto así. Voy a subir este código. Listo. Y ahora lo que falta es, voy a alimentar el sistema para que empiece a girar. O sea, voy a conectar esto, que es un transformador común y corriente, al driver para entregarle potencia. ¿Sí? Porque el Arduino ahora está siendo alimentado por la PC, por la compu, pero yo necesito darle potencia. Así que ahí voy con esto. ¿Qué espero? ¿Qué creen que va a pasar? Debería girar la banderita. Exactamente, debería, si hice las cosas bien, no va a salir humo, sino que Y va a girar la banderita. si no, un fueguito. ¿La ven girar? Sí. ¿Se llega Sí, a ver? profe, está bien. Sí, sí, perfecto. Excelente. Bárbaro. Eso es un sistema, eso es un motor funcionando a lazo abierto. ¿Qué hace la salida? Lo único que puede hacer, gira. Le ponemos un valor de tensión fijo, que eso es lo que quiero empezar a graficar ahora. Le ponemos un valor de tensión fijo y esto gira. ¿Cómo se ve eso? Voy a compartir ahora. Bueno, a ver, un minuto. Así lo hacemos más fácil. Me vengo acá al Arduino, busco el serial plotter y esto va a graficar la señal que nosotros habíamos elegido aquí. Acá. La acción de control. Eso es lo que estamos graficando en este punto, que es una línea en 9 voltios. Ahora, ¿qué creen ustedes que ocurriría si nosotros en vez de graficar esto, graficamos la salida de posición? Hagamos la prueba. ¿Va a ir cambiando, profe, los pulsos? O sea, no va a Va a ser ir una Una señal cambiando, sí, no va periódica. a ser constante. ¿Qué les parece que va a ir pasando? ¿Seno? No. Una que. ¿Cómo? Va a quedar una función seno. No, Sí. porque esto gira siempre para el mismo lado. Ah, Una rampa. ¿La ven ahí? ¿Ven cómo va creciendo? Miren, voy a resetear el Arduino. Les recuerdo que debería empezar a contar de nuevo desde cero. Ahí está, empieza a contar.
Claro, como el motor avanza, esto cuenta, va girando. Ahora voy a desenchufar la alimentación. Cuando no lo alimento más, se para. Queda ahí clavado en el valor que tenía. Si pongo el transformador de vuelta, empieza a avanzar. Está funcionando este motor como un integrador, como un acumulador. Y tiene lógica, ¿no? O sea, lo que estamos midiendo es cómo va avanzando ese eje. O sea, profe, eso está midiendo distancia técnicamente. Vamos a ver ahora qué le pasa a la velocidad de este motorcito cuando está girando así en lazo abierto. Noten que la entrada no la hemos modificado, ¿no? Siempre la entrada es la acción de control en 9 voltios. Compilo, reseteo acá. Y vamos a ver qué pasa. Por supuesto que esto sigue girando igual que antes, porque no he cambiado nada del código, pero quiero ver qué le va a pasar a estas señales de acá. Miren, yo voy a resetear. ¿Qué tenemos ahora? Acá en rojo, la acción de control de nuevo. Y en azul, la salida de velocidad, que es constante. La velocidad es constante. Vamos a hacer una prueba. Voy a sacar la acción la acción roja, voy a dejar solamente la velocidad para que la podamos ver con más detalle. Lamentablemente este plotter del Arduino IDE no es muy fabuloso, pero bueno, sirve, es rápido, ¿no? Ahí va nuestro serial plotter, voy a resetear para ver qué pasa. Fíjense cómo hay un pico ahí, en el momento que esto empieza a funcionar, arranca con velocidad 0, ¿sí? Y acelera hasta llegar a lo que es la velocidad de régimen, y una vez que entra en ese régimen, no se mueve más. Se mantiene siempre ahí, se mantiene constante. Si yo tratara de frenarlo, sí, veríamos, ahí lo estoy cargando, veríamos cómo la velocidad va a empezar a disminuir. Y el sistema no se da cuenta de eso, ¿no? No se da cuenta que yo lo estoy cargando ni trata de compensar para mantener una velocidad constante, ¿no? Se queda, hace lo que puede, digamos. Hace básicamente lo que puede. A ver si mejora la escala. No. Bien. Entonces, acá tenemos a nuestro sistema operando a lazo abierto. Ahí le saqué la alimentación, entonces la velocidad se hace 0. Y tal vez ahora podamos ver un poquito mejor. Miren, cuando vuelvo a conectar la alimentación, la velocidad rápidamente toma o sea, el motor cambia de estado de 0 a un valor de régimen rápidamente. Esta parte de acá les adelanto, esta parte de la señal la llamamos transitorio, es lo que demora en cambiar de estado, básicamente, y nosotros la vamos a estudiar. ¿Sí? Vamos a estudiar esto. Volvamos al código un segundito a repasar qué fue lo que pasó, qué fue lo que hicimos. Lo único que hicimos fue sacar sacar del Arduino con esta línea de acá, la línea 52, un valor de tensión. Acá dice potencia, yo le puse potencia a la variable, pero la verdad debería ser tensión más que potencia. Si yo modifico este número,
Si en vez de 9 le pongo menos 6, menos 7, si yo le pongo menos 7, ¿qué debería ocurrir con el motor? Gira para el otro Cambiar de lado. dirección. Va a girar para el otro lado, exactamente. Va a cambiar el sentido de giro. Ajá. Reseteo, y ahora deberíamos ver que gira. Ahí no compilo, perdón. Vamos de nuevo. No lo cargo al software. Acceso nuevo. A ver, perdón. Voy a tener que resetear esto. A veces pasa. Uy. ¿Están todos ahí? Sí, profe. Sí, Sí, sí. Apreté el botón de power de la comp. Bueno. Ahí está. Ahora sí lo está cargando. Deberíamos ver entonces el motor que gira en sentido opuesto. Y a otra velocidad, de hecho. ¿Por qué? Porque como cambiamos como cambiamos la amplitud también de la señal U, deberíamos ver que gira a un valor negativo y a otra velocidad. Bueno, hasta acá estamos haciendo operar a este sistemita en lazo abierto. Vamos a ver qué ocurre ahora cuando tratamos de operar a lazo cerrado. ¿Qué debería cambiar? Bueno, ahí está. Estos son los elementos que hemos estado usando con el sistema de lazo abierto. Al lazo cerrado, la cosa cambia. ¿Por qué? Porque ahora vamos a tener una referencia que va a depender de cuál sea nuestra variable de salida. Si yo quiero controlar posición, entonces la referencia tiene que ser posición. Si quiero controlar velocidad, la referencia tiene que ser velocidad. ¿Sí? En este caso, lo que yo voy a controlar va a ser posición. Ahora, por una cuestión, para simplificar el código, voy a medir la referencia en pulsos de encoder. O sea, quiero que el motor avance tantos pulsos, que es el equivalente a decir, quiero que el motor gire tantos grados. ¿Sí? Hay, por supuesto, una relación entre los pulsos que leo en una vuelta y los 360 grados que puede girar este motor. Para no complicarlo, vamos a medir directamente en pulsos. Entonces, mi referencia va a estar dada en pulsos. En algún lado, este encoder y el código que está corriendo adentro del Arduino van a transformar la posición del eje del motor físico en un número, en un número de pulsos. De esa forma yo los voy a poder comparar. Puedo comparar la posición de referencia con la posición que estoy leyendo. A partir de ahí se genera una señal que es la señal de error. Y mi software va a generar una acción de control, esa señal U que recién habíamos fijado, según el valor de este error. Eso es lo que vamos a tratar de hacer ahora. Entonces, voy a volver a compartir esto de acá. Este código lo voy a sacar y voy a traer este de acá.
y moví todo. Bueno, después me dicen si se ve o no. Vamos a ver primero el software. Perdón, se me armó lío con esto. Cierro acá, cierro acá, cierro acá, cierro, cierro, aquí. Bien. A ver. Para este código yo he usado como base el que vimos recién, entonces van a ver la misma estructura con señales, ¿sí? Las mismas funciones, la de parpadeo que me dice si el Arduino está vivo, la clase que hace que se mueva el motor, la clase que lee los datos del encoder, la función de telemetría, esta función de setup, que es la que corre una única vez, que inicializa todo, y el loop, que es la que se va repitiendo. ¿Qué tenemos acá? Primero de nada, en la línea 48, la referencia. Signals.r es la referencia del sistema, 1000 pulsos. Luego tenemos la lectura de el encoder, o sea, dónde está el eje de mi motor. Lo vemos acá. En la línea 50 generamos la señal de error, que es la comparación entre la referencia y la salida del sistema. Por último, vamos a generar la acción de control y por ahora la vamos a hacer igual al error. Y estas últimas dos líneas son las que necesitamos, como recién, para transformar ese float en un número entre menos 255 y más 255. ¿Estamos hasta ahí? Sí, profe. Sí, Bien. profe. Sí, profe. ¿Qué debería hacer esto ahora? ¿Qué creen que tendría que hacer? Cuando yo le cargue el software al Arduino, lo voy a ir haciendo ya. Ahora, de entrada, no se va a mover porque está desenchufado. Pero, ¿qué creen ustedes que debería pasar con la salida del motor? Primero va a arrancar más rápido porque la diferencia entre el valor de referencia y el actual es muy grande, entonces la acción va a ser mayor y a medida que nos acerquemos va a empezar a bajar la velocidad a medida que se acerque la posición. Muy bien, perfecto. ¿Y eso significa que en algún momento parará de girar o no? ¿Va a seguir girando indefinidamente como recién que funcionaba el lazo abierto? Se va a frenar en una posición, en la Se va a posición de frenar en referencia una sería. posición. Muy bien. Excelente. Debería frenar en una posición. Sí, en realidad eso depende de la precisión con la que se mida, porque si la medición no la haces justo en el momento en el que llegás al valor de referencia, se va a pasar para un lado, después otra vez de vuelta, y otra vez para adelante, y otra vez para atrás. Bueno, sí, vamos a ir viendo. Eso me parece fantástica, eso que estás diciendo. Está bárbaro. Va a frenar cuando alcance el error cero, eso sería lo ideal, ¿sí? Bien, vamos a ver qué pasa ahora. Aquí estamos viendo en azul la salida del sistema, que ahora está en cero, ¿sí? Está en el Visual Code, profe. Ah, No perdón, sé si... gracias. Gracias, bien. Ahí vemos entonces la salida del sistema que está en cero, es la línea azul. La señal de error que está en rojo, ¿sí? Que es justamente la diferencia entre la referencia, que era 1000, y la salida, que es 0. Entonces, ahora voy a conectar la fuente de alimentación para ver qué pasa. ¿Lo vieron?
Sí, fue bastante rápido. Rapidísimo. Sí, bueno, ese es el tema con los sistemas de control. Por lo general, cuando tienen motores de por medio, son muy rápidos. Y eso nos puede llegar, el problema de eso es que si cometemos un error no nos da tiempo de nada. Fíjense de algo que apareció acá en la salida. Yo le hice un print de pantalla y lo voy a traer al Paint, a ver si lo puedo, agrandar. ¿Y ahora cómo me muevo? ¿Cómo me muevo acá? Abajo, profe, está la... Ah, gracias, gracias. Fíjense qué interesante esto que apareció acá. Miremos la línea azul, ¿no? Que es la salida del sistema. Estábamos en 0, ¿sí? En este momento le dimos la energía, esto empieza a avanzar, el error disminuye, pero fíjense que acá tenemos unas vueltitas hasta que el valor se establece. Se pasa de los 1000 pulsos, ¿no? Y se acomoda y se frena. ¿Se acuerdan que la clase pasada hablamos del robot? Teníamos un robot que llevábamos a la fábrica y después al quirófano, y que en la fábrica decíamos, bueno, ¿se puede pasar un poco de la posición final? Bueno, ese se puede pasar un poco es esto que tenemos acá. Y siempre va a ser así, profe, también equivalente perdón? lo que se pasa, pues sí, siempre va a ser también equivalente a lo que se pasa ahí en la captura que tenía usted. El error también se pasaba. Sí, ¿por qué? El error, muy bien, el El, error el acá abajo también se pasa, error se ¿por qué? pasa justo en el mismo tiempo. ¿Sí? ¿Y por qué ocurre eso? ¿Qué era la señal de error? Te doy una pista. Mira, La de error era la de referencia menos la de salida. exactamente. La señal de error es la referencia menos la de salida. Entonces, la referencia es constante, es un escalón, ¿sí? Es un escalón de amplitud 1000, a la cual le restamos la de salida. Por lo tanto, el error copia es como la inversa de la señal de salida, hablando así de manera muy, muy gruesa, Claro, ¿no? sí, sí, sí. Pero sí, lo va a ir copiando. ¿Qué pasa? Ese sobrepasamiento, ese pico que tenemos ahí, ese pico que acabamos de ver, eh, puede ser muy, muy perjudicial para nuestro sistema. Bueno, nosotros vamos a aprender que podemos modificar esta línea de acá, la podemos modificar para obtener distintos tipos de respuesta. De manera tal que, por ejemplo, logremos anular ese sobrepasamiento. Esta línea es la que vamos a aprender a diseñar en esta materia. El resto va a seguir siendo básicamente lo mismo, ¿sí? Le vamos a ir agregando un poquito de complejidad que hace a las buenas prácticas. Pero la verdad es que donde nos vamos a concentrar es en qué hacemos con esta línea de acá para que la respuesta sea efectivamente la que nosotros necesitamos.